a leer desde el verso 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Sino mi Padre que está en los cielos. Pueden sentarse en esta tarde. Bueno, venimos hablando ya hace unas 3 dominicales atrás sobre lo que encontramos en Hechos capítulo 17, el verso 23. El Dios no conocido. ¿Ven? Y hablamos acerca de la importancia de conocer a Dios y el nombre de Dios. Amén. Y que el nombre de Dios, ¿cuál es? Jesús. Entonces yo les decía que por eso es que cuando nosotros vamos a hacer algo, no deberíamos decir en el nombre de Dios, sino en el nombre de Jesús. ¿Sí? A veces decimos, en el nombre de Dios hago tal cosa, pero usted conoce cuál es el nombre de Dios. Y a lo que el diablo le huye, a lo que el diablo le teme, a lo que el diablo tiembla, es al nombre como tal. Es al nombre. Cuando usted lo bautizan, cuando fuimos bautizados, a nosotros no nos dijeron, yo te bautizo en el nombre de Dios. Sino que ¿cómo nos dijeron? ¿Cómo les dijeron? Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y que recibas el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese nombre tiene poder. Ante ese nombre los demonios tiemblan. ¿Sí? Porque ellos saben quién es. Ellos saben que lo derrotó allá en la cruz del Calvario. Que lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces, conocer el nombre de Dios es entender cómo se llama. Dios quiere decir divinidad, o Dios es igual a divinidad. Cuando decimos Dios, no estamos refiriendo a divinidad. Digo Dios, estoy diciendo divinidad, o es igual a divinidad. Un Dios es una divinidad. Y en el mundo, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Nosotros creemos en uno solo y hemos conocido uno solo. Sin embargo, para el mundo, ¿cuántos dioses hay? Para muchos el sol es un dios, la luna es un dios, ¿sí? La vaca y muchas cosas para él, la madre tierra, es bueno, muchas cosas para ellos es un dios. Sin embargo, nosotros que hemos conocido a ese Dios, tenemos que saber que Él es uno, que Él es único. Él es uno, Él es único. Y que uno es su nombre. ¿Y ese nombre cómo se llama? Entonces, por eso nosotros pues de pronto cuando usted recuerde a partir de ahora que usted pronto diga en el nombre de Dios, ya no va a decir en el nombre de Dios, sino invoque el nombre de su Dios. O invoque el nombre de nuestro Dios. Porque recuerde que Dios es igual a una divinidad o atributo de un ser.
Pero cuando yo digo en el nombre de Jesús, estoy tomando la autoridad que tiene ese nombre. Y como decía, ante el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Amén. Entonces, conocer el nombre de Dios es importante. Que Él se reveló, Él se manifestó, Él se dio a conocer, fue manifestado en carne y conocemos su nombre, dio a conocer su nombre. ¿Cómo es su nombre? A María, allí en San Mateo 1:21, y dará a luz hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, el secreto, y hay algo, y es que Él es uno y Él tiene su iglesia. Amén. Él es uno y Él tiene una iglesia, la cual compró a precio de sangre. Amén. Jesús estableció su iglesia. Y por eso a Pedro le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de una iglesia. Sobre esta roca, Pedro le dice a Pedro, pero ¿cuándo le dice a Pedro estas palabras? Le dice eso después de la confesión que Pedro hizo. Porque entonces empieza, y Jesús empieza a hacer un sondeo. Bueno, ¿y quiénes dicen la gente que soy yo? O para la gente, ¿quién soy yo? Y entonces los discípulos empiezan a decir, bueno, dice, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Sí? Y dice, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, tenían una buena idea de Jesús. Tenían una buena idea. Juan, Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Primero se extiende la pregunta, o sea, primero se hace la pregunta hacia allá. ¿Qué dice la gente de Jesús? Es como si yo les preguntara a ustedes, venga, ¿qué dicen los vecinos, qué dicen los amigos de su vereda acerca de Jesús? Para ellos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ellos? Y de pronto si usted ha hablado con algún vecino, y para ellos Jesús es esto, es aquello. ¿Ve? Para algunos Jesús es la creación, es la primera creación de Dios. Para algunos, Jesús es la primera creación de Dios. Para otros Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Para otros Jesús es el Hijo de Dios. Para otros Jesús fue un revolucionario y muchas cosas se habla, el gran profeta. Bueno, muchas cosas que se dice acerca de Jesús. Pero luego cierra el círculo. O sea, se viene el círculo más cercano. Venga. ¿Y vosotros qué decís? O sea, vosotros, ya ustedes. ¿Quién decís que soy yo? Porque ellos habían estado con Jesús. Habían vivido, habían caminado, habían escuchado a Jesús. Entonces, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces, ahí es donde viene la palabra, es donde viene la expresión de Pedro, es donde viene la revelación de Pedro, y dice entonces, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que cuando Pedro responde eso, el Señor entonces le respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el verso 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que dice, edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, aquí hay una expresión importante, y aquí encontramos sobre qué el Señor va a edificar la iglesia, sobre Pedro o sobre
el conocimiento y la expresión que usó Pedro para definir quién es Jesús. ¿Sí? Porque no es como lo dice por allí, que algunos que dicen entonces que Pedro fue el primer papa. No. O sea, Pedro, la Biblia dice, y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. Pedro quiere decir piedra pequeña, Pedro. Pero cuando dice roca, ahí sí dice que es una piedra grande. Sobre esta piedra, o sea, Pedro quiere decir piedra pequeña. Y cuando entonces sigue diciendo, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya, Pedro quiere decir piedra pequeña, pero roca sí quiere decir piedra grande. Y edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué iba a edificar la iglesia el Señor? Sobre el conocimiento o sobre la doctrina, sobre lo que Pedro respondió acerca de Jesús. Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando nos vamos a ver qué quiere decir Cristo, ¿sí? ¿Qué quiere decir Cristo? Cristo quiere decir Mesías, quiere decir enviado, quiere decir ungido, el que fue enviado, el que fue ungido, el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando vamos a hablar de Cristo, tenemos que entender que Cristo es la manifestación de Dios en carne. Amén. Eso es lo que debemos entender cuando hablamos de Cristo. Entonces, cuando Él dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando en singular. Está hablando en singular. Edificaré mi iglesia. Es porque la iglesia de Él debe entender, debe conocer que Cristo es la manifestación de Dios en carne. Es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de todo lo que se dijo del que había de nacer. Y entonces cuando logramos entender esto, en Él no encontramos ni vemos un dualismo, ni mucho menos, sino que entendemos que Él es el mismo Dios manifestado en carne o hecho carne para salvar la raza humana. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí hay algo importante y es entonces el Cristo. Cristo es el Mesías, es el enviado, es el ungido, es el que se manifestó en carne, la forma visible de Dios. Porque Juan dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? O sea, a través de Él fue que se dio a conocer. Y primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16, por eso dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces hay que entender eso para identificar que su iglesia debe entender eso, debe tener claridad sobre eso. Debe tener eso claro, es un conocimiento. Debemos conocer la divinidad de Jesús. Por eso Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, ¿qué sigue diciendo? No, como decía, no fue sobre la persona, sino que fue sobre la revelación que Pedro dijo. Colosenses capítulo 1, el verso 18. Colosenses capítulo 1, el verso 18. Es lo que dice la palabra de Dios ahí. Colosenses 1, 18. ¿Quién lo encontró primero que yo? ¿Qué dice Colosenses 1, 18? Vea. Está hablando
en el verso 15, antes del verso 15, hay un título que dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y entonces desde el verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Jesús o de Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estoy en el verso 16. Y el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, ¿sí? Y todas las cosas en Él subsisten, o sea, todas las cosas dependen de Él. Y el verso 18, ¿qué dice el verso 18? Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Que es la iglesia. Que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sí? Entonces aquí en el verso 18, hay algo bien interesante. Y es que dice que Él es la cabeza del grupo que es la iglesia. Amén. Hablamos y conocimos acerca de cuál es el nombre de Dios. Y entendimos que el nombre de Dios es Jesús. ¿Sí? Así que este Dios tiene una iglesia. Y esa iglesia tiene el mismo nombre. Si Él es la cabeza, y el cuerpo es la iglesia, entonces la iglesia debe de tener el mismo nombre que tiene la cabeza. ¿Sí o no? ¿Sí así o no así? ¿Su cabeza cómo se llama? ¿Y qué usa usted para afirmar o para identificar que sí es? La huella. ¿Y la huella dónde está? ¿Y por qué al niño al principio cuando está bien bebecito le ponen el pie? Cuando lo van a registrar. ¿A que la cabeza tiene un nombre, el pie tiene otro nombre? De ninguna manera. Si el nombre es Jesús, por ende la iglesia debe tener su mismo nombre, o sea, el cuerpo que es la iglesia. Y para ser parte del cuerpo de Cristo, pues hay que tener su nombre. Pero si yo no tengo el nombre del cuerpo, de la cabeza invocado en mí, por ende no puedo llegar a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando Él manda a predicar, Él manda a decir, Él manda y dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre. ¿Sí? Porque es el nombre el que debe tener el que hace parte del cuerpo de Cristo. Si no tiene el nombre, ¿cómo va a ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Cierto? Por aquí entonces, y por ejemplo para nosotros identificarnos como ciudadanos colombianos, ¿qué tenemos? Tenemos una identidad. La cédula de identificación que nos hace que somos colombianos. Y eso es la identidad de nosotros como colombianos. Para nosotros identificarnos como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, debemos tener invocado su nombre en nuestra vida para ser parte del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo el texto, o sea, el texto dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo no es un líder nada más, sino que Él es el dueño de esta iglesia.
porque Él la compró a precio de sangre. ¿Quién fue el que derramó? ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? ¿Quién fue el que derramó hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario? Fue nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso esta iglesia es de Él. Él compró para sí un pueblo celoso que sea de buenas obras. Él a precio de sangre compró esta iglesia. Él fue el que fue a la cruz del Calvario. Él se manifestó y fue a la cruz del Calvario para que usted y yo podamos tener salvación. Así que Él es la cabeza de la iglesia. El que murió allá en la cruz del Calvario. Dice el principio, el primogénito de entre los muertos. Y cuando habla que Él es el principio. ¿Qué es el principio? El que da inicio. El que da origen a todo. El hecho está en entender la declaración, la revelación de que Él es antes de todo. Y entre 8 días vamos a hablar acerca de eso. Entre 8 días, entre 15 días, porque entre 8 días estamos en Camelia. Dentro de 15 días vamos a ver lo que se decía en el Antiguo Testamento, quién era el creador, y lo que se decía en el Nuevo Testamento, quién es las comparaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, en quiénes se cumplen. Y si es el mismo o es uno diferente. Dentro de 15 vamos a hablar acerca de eso con la ayuda de Dios. Entonces, Él es el principio, está hablando aquí en Colosenses, está hablando de Cristo. Y sigue diciendo, el primogénito de entre los muertos. ¿Fue el primero resucitado? No, pero sí fue el primero resucitado con cuerpo glorificado. Él sí fue el primer resucitado con cuerpo glorificado. ¿Por qué Él entonces llega y resucita y entonces traspasa la pared? Las puertas estaban cerradas y cuando llega y Jesús se les aparece y entonces empezó a hablar con ellos. Tenía un cuerpo glorificado ya. El principio, el primogénito. ¿Sí? El primogénito de entre los muertos. El primero en resucitar con un cuerpo glorificado. El primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Sí, glorificado. El que resucitó, pero resucitó no como un ser natural para volver a morir, sino con un cuerpo glorificado. Amén. Y dice, y sigue diciendo, para que en todo tengan la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Cuando el texto dice que para que en todo tengan la preeminencia, ¿qué es preeminencia? ¿Quién me dice? Traduce realmente ser primero. Si preeminencia es ser primero. Y aquí se derrumba otra teoría. Y lo voy a decir, porque el Espíritu Santo me lo trae a la mente. Aquí se derrumba otra teoría. Porque si Él dice, para que en todo tenga la preeminencia, y preeminencia quiere decir ser el primero, se derrumba la teoría que Él es que Él es la segunda persona de la Trinidad. Se derrumba totalmente. ¿Por qué? Porque Él es el primero. Está hablando de Cristo, Colosenses capítulo 1, el verso 18, para que en todo tenga la preeminencia. Y si preeminencia quiere decir que Él es el primero, que Él tiene el primer lugar en todo sentido, tiempo, rango, autoridad y honor, entonces se cae la teoría de que Él es la segunda persona de la Trinidad. Porque Él no es el segundo. Él es el primero en todo, en tiempo, en rango, en la autoridad. Él es el primero. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así que Él tiene la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga el primer lugar, para que en todo tenga la autoridad. Por eso Jesús resucitado dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y quién lo está diciendo? Jesús.
Jesús está diciendo toda potestad, toda y todo es todo. Si a Jesús se le está dando toda potestad, entonces ¿qué queda para lo demás? Por supuesto, Él es el mismo, Él no cambia, Él es único, Él es indivisible. Así que entonces podemos entender de que Él es la cabeza de la iglesia. Amén. De que Él es el principio, el primero, el primogénito de entre los muertos. Y entonces que Él tiene toda la preeminencia. Él es todo lo que el hombre y lo que la iglesia necesita tener. Él es la cabeza de esta iglesia y nosotros somos su cuerpo. Amén. Amén. Y en todo entonces Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así que entonces, por eso las marcas de la verdadera iglesia tienen una señal respaldada por la palabra de Dios. ¿Sí? Las marcas, la señal de la iglesia que Él estableció, que Él edificó, tienen entonces unas marcas identificadas y respaldadas claramente por la palabra de Dios. Si yo tengo eso, si yo predico eso, si yo enseño eso, tengo garantías de parte de Dios. Primero, la predicación como el único camino de salvación. ¿Qué dice Hechos capítulo 4, el verso 12? ¿Qué dice Hechos capítulo 4, el verso 12? Hechos capítulo 4, el verso 12. ¿Qué dice? Es un texto, casi que en toda predicación lo digo. Léanlo, hágale tranquila, hermano. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Ya voy a hablar acerca del Espíritu Santo. Alguien nos pregunta ahí que si el Espíritu Santo existe, no existe. Ya vamos para allá porque acerca del Espíritu Santo, por supuesto que sí existe. La predicación como el medio para ser salvo, o sea, o el camino para ser salvo. ¿Cómo debe de ser? En el nombre de Jesús. Hechos 4:12, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Sí, no hay otro nombre bajo el cielo. Entonces, esa es una de las marcas que tiene la verdadera iglesia o la iglesia del nombre de Jesús, la iglesia que Él estableció. Que la salvación es en el nombre de Jesús y que no hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo. El bautismo, ¿cómo debe ser el bautismo? Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, el verso 38. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 2, el verso 38? Acerca de cómo debe ser el bautismo para que el hombre sea salvo. Y eso lo predica la iglesia, o esa es una de las marcas, de las señales claras que tiene la iglesia que Él estableció. El bautismo, Hechos capítulo 2, el verso 38. ¿Qué dice? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que por supuesto que nosotros creemos en el Espíritu Santo y nosotros recibimos el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas, como lo enseña la palabra de Dios.
De pronto algunos dicen que la demora es que la persona se arrepienta, que ya tiene el Espíritu Santo. Una cosa es la obra del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu es el que convence al hombre de justicia, de juicio y de pecado. O sea, es el Espíritu el que convence al hombre. O sea, ya está la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo ya está en esa persona y es la que lo inquieta que se aparte del pecado, que pecó, que desobedeció, todo eso. Esa es la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, la llenura o el bautismo del Espíritu Santo viene acompañado de una señal de hablar en lenguas. Los apóstoles, los discípulos estaban con Jesús. Y Jesús hablando en San Juan capítulo 17, vamos a corroborar si es San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 14. El verso 15 en adelante, cuando está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Y entonces dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está hablando de una promesa. Dice, no os dejaré, vendré a vosotros. Pero si Él estaba ahí con ellos, ¿cómo iba a venir a ellos? ¿Sí? Y por ahí el verso 17 del capítulo 14 de Juan, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. O sea, mora con. Aquí yo estoy con ustedes. Y dice, y estará en vosotros. ¿Sí? O sea, mora con vosotros, pero luego estará en vosotros. O sea, dentro de ellos. Jesús estaba ahí con ellos, pero aún no habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo en realidad fueron llenos del Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, encontramos la manifestación del Espíritu Santo cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Entonces, la señal del bautismo, la señal de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y entonces en la llenura del Espíritu Santo es donde Dios derrama dones sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre quien ha recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Hechos capítulo 1, el verso 8? Dice, y recibiréis cuando haya descendido, cuando haya venido sobre vosotros el don del Espíritu Santo. Cuando haya venido, o sea, cuando haya descendido sobre vosotros el don del Espíritu Santo, recibiréis poder. Entonces, una cosa es el bautismo en agua, ¿sí? El bautismo en agua, entonces, ¿cómo debe ser? En el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y luego de eso, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Uno es el bautismo en agua y otro es el bautismo en el Espíritu Santo. O el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el bautismo es en el nombre de Jesús y los discípulos lo practicaron de esa manera. El único bautismo bíblico, el único bautismo que la iglesia registra es el bautismo en el nombre de Jesús. Por eso en Hechos capítulo 2 los gentiles fueron bautizados. En Hechos capítulo 8, los judíos, aquí Hechos 2:38 está hablando de los judíos. Hechos capítulo 8 está hablando a los samaritanos, fueron bautizados ese día, Hechos capítulo 8. Y luego en Hechos capítulo 10, el verso 42, los gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesús. El bautismo no hay un bautismo diferente, sino es en el bautismo en el nombre de Jesús. Otra señal, como decía, es acerca del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2, el verso 4, lo estaba explicando ahora. La iglesia que el Señor estableció, la iglesia que Él edificó, tiene la señal del Espíritu, o sea, tiene el Espíritu Santo
con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y vamos a ver Hechos capítulo 2 para que veamos allí. Vamos, miremos lo que dice la Biblia, porque por la palabra de Dios es que logramos entender. Hechos capítulo 2 dice, el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Sí? Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, no según lo que cada uno quisiera hablar, o no según lo que cada quien quisiera decir, sino que lo que según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, su iglesia, la iglesia que él estableció, tiene el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otra lengua. Entonces, por eso el verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho un estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, bueno, y hay una cantidad de lenguas que se estaban hablando ahí, pero esas lenguas fueron repartidas por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, amén. ¿Qué más tiene su iglesia o qué más tiene la iglesia? Y bueno, y leamos Hechos capítulo 10, el verso 44. Este texto de Hechos 10, 44 es muy bonito porque sucede algo, y es que mientras Pedro, que era judío, los judíos eran reacios con los gentiles, porque para ellos los judíos eran los que tenían esperanza y oportunidad y los gentiles no. Y entonces Pedro va a predicar donde Cornelio. Y cuando Pedro está predicando, ¿qué dice el verso 44? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Amén. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Que se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que el Espíritu Santo viene acompañado o viene con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 19, el verso 5 y el verso 6. Dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Primero fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo en Éfeso, Hechos capítulo 19, el verso 5. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban ¿en qué? Nuevamente dice, y hablaban en lengua y profetizaban. Hablaban en lenguas. Véalo lo bonito, y creo que estos días lo hablábamos acerca de lo que hace la forma en que Dios puede usar a alguien. Ellos, por eso, le decía ahorita, que la señal o cuando viene el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae dones sobre las personas. Así que lo que se dice y lo que se enseña es a través del Espíritu Santo. Yo aquí estoy diciendo a través de lo que el Espíritu Santo me ha inspirado. Me ha inspirado. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo empezaron a profetizar. Dice, y profetizaban.
llenos del Espíritu Santo. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que tiene la iglesia, la iglesia del Señor, el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lengua. Otra cosa que tiene santidad. ¿Y qué es santidad? Es apartado del pecado y del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15. Vea, y aquí hay algo importantísimo y muy importante aclararlo o decirlo de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15. Y es que cuando hablamos de santidad, no es decir yo soy santo. O es que yo me hago santo por tener la falda más larga y por tener el pantalón más ancho y la camisa más. Por eso me hago santo. No, eso no es santidad. Eso se parte de unas costumbres que se han adquirido. La santidad es algo que va dentro de nosotros, que es lo que hace que el hombre se aparte del pecado y que no haya pecado. Santidad es apartado. Es apartado para un uso exclusivo. Eso es santidad. Entonces, cuando yo soy santo, me aparto de todo lo que me contamina. Y aquí hay unas líneas muy delgadas, hermanos, en cuanto a la santidad. Porque aquí va el lenguaje, o sea, las palabras, va el comportamiento, va lo que son mis pensamientos. Todo eso me hace santo o me hace impuro. ¿Sí? Yo no puedo decir que soy santo, no quiere decir que no tenga malos pensamientos, pero una cosa es que se me pase un mal pensamiento y otra muy diferente es que yo me quede maquinando ese pensamiento. ¿Qué es maquinando? Es que llegó el pensamiento y me quedé dándole vuelta y pensando cómo lo haría, pensando qué pasaría, pensando cómo me sentiría, si lo hago, si lo disfruto. Ya ahí estoy en una impureza. Ahí estoy en una impureza. Y entonces, aunque no estoy ya en el acto mismo, pero ya estoy en una impureza. Así que su iglesia tiene santidad. Santidad es algo que debe marcar nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras acciones, lo que decimos. Porque es apartado para un uso exclusivo. Y aquí nosotros somos exclusividad de Dios. Somos exclusivos de Él. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 dice: sino que aquel que os llamó es santo. Dice, sed también vosotros santos, ¿en qué? Dice, en toda vuestra manera de vivir. ¿Y todo es qué? Todo es todo. Todo arranca desde mis pensamientos, desde mi lenguaje, desde caminar, desde lo que tengo, desde lo que recibo, desde lo que entrego, desde lo que pasa, todo. Sed santo. Y dice, en toda vuestra manera de vivir. Dice, porque escrito está, sed santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Así no lo dice el Señor. ¿Qué dice? Escrito está, sea santo porque yo soy santo. Y yo lo he santificado a usted. Amén. Entonces la santidad es algo que identifica a la iglesia de Cristo. Es algo que hace parte de su iglesia, la santidad. Apartado para un uso exclusivo. Seamos santos, porque para eso Él nos llamó, para ser santos. Amén. Dije algo, de pronto no quiero que haya confusión en cuanto a eso. Cuando dije que la falda larga y que la camisa y eso, que eso era algo más de la cultura, dándome a entender de que eso no es lo que me hace santo. Porque de qué le sirve al hombre o la mujer que tenga la falda más larga, de que yo vista lo más clásico que pueda, la camisa más larga, me cubra hasta la cara, pero si en el corazón hay perversidad, hay maldad, hay mal comportamiento,
hay engaño, hay un lenguaje obsceno, hay muchas cosas, no sirve de nada. Pero cuando yo tengo un corazón santo, una vida santa, se ve reflejada en toda nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir está en nuestro vestuario. ¿Ya? ¿Sí? Ahí es diferente. Cuando mi corazón está limpio, cuando yo soy santo, cuando yo entiendo de lo que hay adentro es lo que yo debo reflejar. Porque hay quienes usan una frase que Dios se interesa en lo que hay adentro, en el corazón. Entonces que lo exterior no. Pero hay que entender que somos cuerpo, que somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no habita donde hay contaminación, donde hay pecado, donde hay impureza, ahí no habita el Espíritu Santo. Amén. Esto es importante. ¿Quién más tiene su iglesia? Unidad. No divisiones, sino que tenemos unidad. La Biblia dice por allí, Hechos capítulo 2, si ustedes quieren conocer acerca de la iglesia que el Señor estableció, su fundamento, sus principios, sus enseñanzas, le hacen Hechos de los Apóstoles. Ahí está. Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2, el verso 46. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Si algo debemos tener nosotros es unidad. ¿Cómo es el lema de nosotros? ¿Cómo es el lema de nosotros? ¿Cómo es el lema de nosotros? Véalo, ahí está atrás. Ahí está atrás, véalo. Unánimes. Unidos. Unidos somos más. Unánimes. Si algo tiene esta iglesia es que somos unidos. Amén. Entonces, Efesios capítulo 3, el verso 16 dice, rogad a Dios que os dé según la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos. Amén. Entonces, hay una invitación y hay unas señales, hay unas marcas que identifican la iglesia de Cristo, que identifican la iglesia del Señor. Así que como decía, si yo hoy paso mi doctrina, mi enseñanza, lo que he recibido, por esto que hemos visto, por esto que hemos recibido hoy de Dios, yo puedo decir entonces, estoy en la iglesia de Cristo, o en la iglesia que edificó el Señor. Porque no me he salido ni una sola letra de lo que dice la Biblia. Paso por paso hemos mostrado lo que dice la palabra de Dios. Y si hay algo que tiene esta iglesia es el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es el que revela, es el que convence al hombre de justicia, de juicio y de pecado. Así que si algo tenemos nosotros es el Espíritu Santo. Por eso es que no discutimos, no peleamos. Sino que si el Espíritu Santo nos revela, nosotros enseñamos, predicamos. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de revelar, de darle a entender. Una vez, en un lugar donde yo estábamos, por la gracia de Dios, un hermano visitaba a una amiga de otra denominación. La visitaba y le enseñaba, y ella lo recibía y le enseñaba, ella lo recibía y le enseñaba.
Hasta que un día Él nos cuenta y nos dice que llega el momento en que ella como que pega y dice, ¡ay, entendí! Ella pega el grito y dice, ¡ay, entendí! Ella no podía entender la existencia del único Dios y verdadero Dios. Pero llegó el momento en que el Espíritu Santo, ¡pum!, le reveló, le dio a entender. Y dice, ¡ay, entendí! Y hoy le sirve y predica este nombre que es sobre todo. Así que nosotros debemos predicar el Evangelio. Seguimos predicando, seguimos enseñando lo que dice en la palabra del Señor Jesús. Seguimos predicando. Y entonces el que crea y acepte este Evangelio, pues va a tener salvación. Y el que no, bueno, ¿qué dice Marcos capítulo 8, el verso 34? Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere seguir a Jesús, si alguno quiere unirse a su iglesia, si alguno quiere vivir para Él, entregar la vida a Él, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ahí no está diciendo tome mi cruz. El Señor Jesús no le está diciendo tome mi cruz. O sea, no es la cruz mía la que tú tienes que cargar, sino su misma cruz. O sea, sacrifíquese. Sacrifique. Tome su cruz. Tómela y sígame. Él tuvo que cargar su propia cruz para ir a ser sacrificado. Tomemos cada uno y sigamos al Señor. Vivamos para Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron, Juan capítulo 1, el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Les dio potestad, o sea, les dio autoridad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. ¿Y cuál nombre? Ya lo explicamos, ya lo entendemos, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre? Jesús. A los que creen en su nombre les dio autoridad, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque hemos creído en su nombre, porque le hemos recibido a Él, porque hemos sido bautizados en su nombre y porque Él tiene de su Espíritu Santo para llenarnos a cada uno de nosotros si así queremos, si así lo deseamos. Yo quiero invitarles que estemos en pie en esta tarde. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos ha sido enseñada. Hermanos, estemos seguros, estemos convencidos que Dios nos ha traído a su iglesia. Amén. Que Dios nos ha revelado su nombre y que nos ha traído a su iglesia. Amén. Oremos y démosle gracias a Dios. Bendito Dios y Padre celestial.